Bueno, ahora nos toca desarrollar la distribución t-student. Para desarrollar la distribución t-student, veamos y recordemos algo de la distribución normal. ¿Cuál es entonces la función de la distribución normal? Nosotros habíamos revisado en un tema anterior que teníamos una función que tenía esta forma de campana y nos facilitaba un poco en el cálculo de los porcentajes o probabilidades. ¿Recuerdan? Entonces, esa función es esta que estamos viendo aquí. Es 1 sobre 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Esa era la función que nos permitía esa gráfica. Y esa gráfica nos ayudaba. Entonces, cuando escribes esta función en un graficador, sale exactamente esta curva. Por ejemplo, aquí yo les pongo el GeoGebra, ustedes pueden abrir y les va a salir esa curva. Entonces, cuando tienes esa curva, simplemente esta función nos ayudaba a calcular el porcentaje de los datos que había desde el inicio hasta el otro punto, teniendo como datos la media poblacional y la desviación estándar. Entonces nosotros teníamos, si nos daban un x, usábamos el z que era igual a x menos u sobre la desviación estándar, ubicábamos ese valor que habíamos calculado en la línea de la función normal. Una vez que lo ubicábamos, calculábamos todo el área que había detrás de esa función. Entonces, de la misma manera, nos ayuda la distribución t-student, solo que aquí hay un caso interesante. Supongamos ahora que necesitamos evaluar las diferencias o igualdad de las medias de muestras. O sea, tenemos dos grupos, dos muestras, y queremos comparar las medias que ellos han obtenido. Por ejemplo, en las encuestas se han hecho encuestas a varones y damas y se habían encuestado sobre la cantidad de minutos que dedican a la actividad física. Entonces podría decir, ¿será que los varones hacen ejercicios más tiempo por día que las damas? Esa es una buena pregunta. Puede que sí, puede que no. Esa pregunta hay que responderla estadísticamente. Y la distribución t-student nos ayuda a encontrar estas respuestas. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es comparar las medias. Y vamos a mirar. La función t-student es una función que cumple estas condiciones, las condiciones de una distribución, y ayuda a realizar este análisis de comparación. A ver, veamos. Entonces tenemos aquí un gráfico de una distribución t, solo que en este caso la distribución t tiene diferentes formas de acuerdo a los grados de libertad. O sea, cada grado de libertad te permite trazar el gráfico de una función, y cada grado de libertad es diferente con otro grado de libertad. Por eso estamos viendo aquí. Por ejemplo, para un grado de libertad es la función que está más aquí abajo, pero siempre todo lo que está debajo del área suma 1, no se olviden. Para el grado de libertad 2 tenemos un poquito más elevada la curva, pero en los costados un poquito más achatado, ¿no? Entonces, y para grados de libertad 10 tenemos el naranjita, que ya está un poquito más alto, pero todas las curvas tienen una forma, generan una forma, y esa forma nos permite analizar la diferencia. Lo único que se tiene que hacer es calcular el valor t con los datos de la población y la muestra, o de las dos muestras, depende cuál sea el caso. Veamos, en este caso, aquí tenemos una curva, una distribución t-student con 10 grados de libertad, con grado de libertad 10. Entonces, la curva tiene esta forma. Así que, miren, el ejemplo es muy fácil. Si usted logra calcular el t, por ejemplo, vamos a suponer que el t que has calculado sea 2.25. Entonces, una vez que calculas, ubicas ese 2.25. Y una vez que lo ubicas, lo único que tienes que hacer es saber el valor del área que hay desde el inicio hasta el valor t. O sea, el área que estoy marcando aquí, esta área, ¿cuánto será? Solo eso tengo que saber. Y ya está, ya podría decir
porcentaje, probabilidad. En este caso usaremos como probabilidad. En este caso, para el valor t 2.25, el área más próxima a este valor, según la tabla, es 9.75, el más cercano. Entonces nosotros diremos la probabilidad de t para valores menores o iguales que 2.25 será 0.975. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el porcentaje, en porcentaje sería, el área sería 97.5 de todas las posibilidades que hay para esta curva. Entonces miremos ahora. Como hemos podido observar, la función t de student muestra un gráfico para cada grado de libertad. Entonces, ¿y qué son los grados de libertad? Vamos a hacer un alto para dar una respuesta. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad se puede decir que es la libertad que tienen los datos de un estadístico para tomar un valor cualquiera. La libertad que tienen para tomar un valor cualquiera. Supongamos que de 5 notas se tiene un promedio de 12. Aquí podemos notar que las primeras notas tienen libertad de tomar un valor cualquiera, pero la quinta no, la última nota no. Por ejemplo, supongamos que 4 notas son 12, 14, 18. Ustedes saben que la fórmula del promedio es igual a la suma de todos dividido entre 5, en este caso, en el caso del ejemplo. Entonces, si tenemos el primer valor 12, 14, el tercer valor 10 y el cuarto 8, nosotros nos damos cuenta, en este caso, que la suma, aquí ya estamos prácticamente en 44, suman 44. Al sumar 44, para que el promedio sea 12, la única posibilidad que tiene el quinto valor, que en este caso toma la variable a, el valor de a, lo único que puede ocurrirle es ser 16. Entonces, ¿quiénes tienen libertad de tener valores diferentes? Los 4 primeros números. Y el quinto ya no tiene libertad. Entonces, el quinto tiene que ser 16 sí o sí. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros decimos que los 4 de 5 datos en un promedio, 4 tienen libertad. Y el quinto tiene que tomar un valor que la fórmula le exige. Entonces, así que los grados de libertad para este promedio serían 4. ¿Estamos de acuerdo? Para estadística. 4 serían el grado de libertad. ¿Está bien? Solamente un recuerdo del concepto. Entonces, veamos un problema. De una encuesta se conoce que el promedio de minutos de actividad física de las personas en general, o sea, de una población, es 36 minutos, con una desviación estándar de 10. Se quiere saber si las damas hacen igual minutos de actividad física que la población, por lo que se ubica a 16 damas y se averigua los minutos de la actividad física que hacen por día. En la muestra de 16 damas se encuentra que en promedio hacen 40 minutos por día con una desviación estándar de 8 minutos. Hallar el porcentaje correspondiente al valor que nos permite ver la diferencia. O sea, primero tenemos que hallar t y el porcentaje correspondiente a ese valor t. Por ahora vamos a hacer ese análisis. Luego miraremos la diferencia o igualdad real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para resolver el problema, primero organicemos los datos. ¿Qué tenemos de la población? Tenemos la media poblacional, que es 36. Tenemos la media, la desviación estándar de la población, que es igual a 10. De la muestra tenemos que la media de la muestra es 40. La desviación estándar de la muestra es 8. El número de la muestra es 16. Y los grados de libertad de la muestra es 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular t usamos esta fórmula, que aparentemente es un poquito complicada, pero no es una fórmula muy fácil de usar. Miremos aquí. Tenemos el t calculada, llamémosle así. Entonces sería la media de la muestra menos la media poblacional sobre la desviación estándar de la muestra, y esto a su vez sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces sería 40 menos 36 sobre 8 sobre raíz de 16. 8 sobre raíz de 16 sería 8 entre 4, que sería 2. Y 40 menos 36, 4. Por lo tanto, el valor de t sale 2. Cuando usted ya calcula el valor de t, simplemente tiene que ubicarlo en la gráfica. Aquí tenemos una gráfica, ya hemos calculado. Este es un graficador que aparece.
Entonces, una vez que lo ubicamos, nosotros tenemos que calcular cuánto hay debajo de esta área. Cuánto hay desde el inicio hasta el valor 2. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto de área le corresponde a este valor de t? Al valor de t2. Entonces, si nosotros buscamos la tabla, miren, si buscamos la tabla, nosotros vamos a encontrar algo interesante. Nosotros buscamos la tabla y miramos así. ¿Cuál es el grado de libertad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el grado de libertad? Como son 16 datos de la muestra, el grado de libertad habíamos dicho que es, ¿cuánto? Teníamos 15. Entonces lo que hacemos en la tabla es mirar el grado de libertad. Miramos en la tabla los grados de libertad. Entonces decimos aquí, es 15. Y buscamos, ¿no? Salió el valor 2. Entonces aquí tenemos, buscamos en toda la línea, buscamos y encontramos, aquí voy a hacer un trazo para que ustedes lo puedan ver. Estamos aquí en el grados de libertad 2. Entonces buscamos el valor 2, no encontramos, aquí está. Aquí tenemos el valor 2, pero en realidad está justo aquí en el medio. No es ni 2, nuestro valor no es ni 2.1, tampoco es 1.75. Entonces nosotros diremos, si para 2.1 es 0.97, para 2 exacto será 0.60 y algo. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice la aproximación. Pero en este caso les vamos a permitir elegir el más cercano. Entonces para usted sería 2.131. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos el más cercano es 2.131, entonces para el valor t según la tabla podemos aproximar y decir es el 9.75. Pero si nosotros buscamos un graficador que nos dé el valor exacto, encontramos que el graficador nos da el área hasta ese punto es 0.968. Entonces diremos, miren, el 0.968. Entonces diremos que el área es 0.9680. Entonces el porcentaje correspondiente al valor t igual a 2 es 96.8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos que no hay diferencia hasta un 96.8. No hay diferencia. Si se pasa de cierto valor, vamos a decir que habrá una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, para medir la igualdad de las medias de dos muestras, usamos otra fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Simplemente nosotros necesitamos comparar las muestras. Compararíamos las muestras, las medias de las muestras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 sobre el error estándar. Entonces, ¿cómo le llamamos? El x1 es la media de la muestra 1, x2 la media de la muestra 2. El error estándar de las muestras. El denominador es el error estándar. ¿Pero cómo se calcula? El error estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza estándar compartida por la suma de las inversas, ¿no? La suma de los inversos del número, del tamaño de las muestras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero cuál es la fórmula de la varianza compartida? Simplemente n-1, el tamaño de la muestra 1, menos 1, por la varianza de la muestra 1, más el tamaño de la muestra 2, menos 1, por la varianza de la muestra 2. Todo sobre el grado de libertad de la muestra 1 más el grado de libertad de la muestra 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí tenemos los valores y luego miramos la tabla. Simplemente para ver la tabla, cuando usamos dos muestras, simplemente es la muestra 1, el tamaño de la muestra 1, menos 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1. O sea, en otras palabras sería n1 más n2 menos 2, porque estoy comparando dos muestras. Con esta explicación, apreciados jóvenes, usted ya puede calcular el t que le permite analizar las diferencias. Entonces aquí tenemos unos ejercicios, así que vamos a avanzar entonces con la actividad de aprendizaje.